compartir una vez más la palabra del Señor, estos estudios, ¿verdad? Tan importantes del libro de Juan, conociendo a Jesús. Qué bueno que juntos podemos caminar este camino, ¿verdad? El estudio de la palabra del Señor, que es muy importante para el crecimiento espiritual de nuestra vida. Así que continuamos en el capítulo 1 del libro de Juan. Estamos en la altura del versículo 14. Así que vamos a continuar ahí en ese orden. Y esperamos que esta noche sea una noche más de bendición para cada uno de nosotros y que podemos sacarle el máximo provecho, ¿verdad? A estos estudios para que podamos conocer más a Jesús. Yo sé que eh, nunca terminamos de aprender, siempre cada día estamos aprendiendo un poco más y vamos en esa escalera, ¿verdad? Subiendo perdaño cada día más. Em, no sé si alguna vez ha llegado alguna ayuda en un momento difícil, ¿verdad? De tu vida, cuando tú más necesitas y tú dices, justo a tiempo, ¿verdad? Has llegado. Y, y viene bien, ¿verdad? Cuando nosotros estamos pasando algún momento difícil y nos llega esa ayuda a nuestra vida y se agradece, ¿verdad? Ese empujón, ¿no? Que nos da a cada uno de nosotros. Y cuando es justo lo que tú necesitas, ¿verdad? En ese momento preciso, mucho más. Eh, entonces, si eso ocurre entre nosotros como personas, ¿verdad? Como humanos que somos y nosotros nos ayudamos mutuamente, ¿qué te sugiere sobre la idea de que Dios se acerca, que Dios llega, ya, y llenó de gracia nuestra vida y vino, ¿verdad?, a nuestro encuentro y hizo rebosar, ¿no?, nuestra vida de gracia y de verdad. O sea, llegó, ¿verdad?, en ese momento oportuno, vino a nuestro encuentro y Él estaba lleno, lleno de gracia y de verdad y puso en nosotros, ¿verdad? Ese regalo. Y yo no sé si tú le has agradecido al Señor alguna vez por venir a tu encuentro, por ser esa ayuda en el momento en que tú necesitabas. Entonces nosotros necesitamos, ¿verdad? Ese recurso de Dios, esa ayuda que viene de nuestro Señor. Y Él realmente nos da a nosotros lo que nosotros necesitamos. Fíjate, no te quita, pero tampoco no te da más de lo que tú necesitas. O sea, Él nos da a cada uno de nosotros lo que en realidad nosotros necesitamos, ¿cierto? Entonces, en Juan, capítulo 1, versículo 14, nos dice lo siguiente. Vamos a buscarlo si tiene Biblia ahí, si quiere verlo en la pantalla. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Voy a leerlo nuevamente y observemos aquí el verbo en el cual el escritor está usando, ¿verdad? Dice, y aquel verbo fue hecho carne y
habitó, ¿verdad? Entre nosotros. No dice habitará, ¿verdad? No dice que vino y nos dejó abandonados, sino que dice habitó, quiere decir que se quedó, ¿cierto? Se quedó. Y Juan dice, y vimos su qué, su gloria. Y esa gloria era como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. El verbo eterno se hizo carne. Juan empieza el capítulo 1 diciendo, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y dicen, él era desde el principio, ¿verdad? Con Dios. O sea, él estaba desde el principio. Y aquí esta primera parte del capítulo 14 significa que tomó naturaleza humana sin perder su deidad y que se identifica con nuestra fragilidad, necesidad y condición. Es decir, que habla de la encarnación de Cristo. O sea, este verbo está hablando de ese Dios encarnado, ese Dios que se hizo visible a los ojos humanos. Se acercó, ¿verdad? Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, ¿cierto? Entonces, es cuando Juan está usando aquí de que el verbo fue hecho carne, que habitó entre nosotros, que recuerdan en aquel tiempo, en los tiempos de Moisés y el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, ¿dónde habitaba Dios? En el tabernáculo, ¿verdad? Se posaba encima del tabernáculo. Y aquí vamos a encontrar una palabra, dice, habitó entre nosotros. Esta frase significa que él mismo, o sea, él mismo no mandó a nadie más, sino que él mismo se hizo tienda, tabernáculo, ¿cierto? En el original dice tabernaculizó. O sea que él mismo tomó esa forma el tabernáculo, era visible, ¿verdad? Era una tienda que el pueblo de Israel podía llevar. Era una tienda de campaña, ¿cierto? Entonces Juan aquí está diciendo que Jesús se hizo ese tabernáculo. Bueno, para que podamos entender lo que Juan está diciendo, que Jesús se hizo ese tabernáculo, o sea, no hizo un tabernáculo para él, sino que tomó como si fuera la forma de ese tabernáculo, o sea, él fue ese tabernáculo. Es que él tomó su forma humana, ¿cierto? Un cuerpo humano se encarnó y se hizo visible, de tal manera que él era 100 hombre y 100% Dios. O sea, dentro de ese cuerpo humano había la deidad de Dios. O sea, tenía un cuerpo humano, es decir, Jesús comía, bebía, dormía, se cansaba, lloraba, hablaba, hacía todo lo que nosotros hacemos, menos pecado, menos pecar. Todo lo que nosotros hacemos él hacía. Entonces tenía un cuerpo humano. Pero dentro de él, donde quiera que él estaba la deidad de Dios. Bueno, él podía resucitar a un muerto, él podía darle una orden a la naturaleza, él podía sanar a un enfermo, podía hacer muchos milagros, ¿verdad? Para beneficio del ser humano. O sea, Dios estaba en él, ¿cierto? Entonces, esto es lo que se entiende que él
se hizo tabernáculo, ¿verdad? Se tabernaculizó. Quiere decirnos que Jesús nace en un tabernáculo humano, un cuerpo humano de carne, según Filipenses capítulo 2, versículo 6 y versículo 7. Nos dice que Él dejó su trono de gloria, ¿verdad? Para venir a nosotros. Juan es un gran narrador que nos dice aquí en este versículo 14, y él está evocando la antigua tienda de reunión, esa tienda que utilizaban el pueblo de Israel para mostrar que el trato de Dios sigue la misma esencia desde el principio. Dios desde el principio era un Dios que trataba con el ser humano personalmente y Él sigue haciéndolo, ¿verdad? Él nunca ha cambiado. Entonces Juan está diciendo que Dios con nosotros, o sea, Jesús viene para hacer presente, para ser visible, para manifestar, para revelar a ese Dios invisible. En el Edén nosotros podemos observar cuando leemos el Génesis, el trato de Dios era tan cercano que caminaba con Adán y Eva. Hablaba, conversaba con ellos como nosotros conversamos, como nosotros caminamos juntos, ¿verdad? Ese retrato de Dios de principio con el hombre. En el desierto, cuando Israel vivía en campamentos, camino a la tierra prometida, el trato de Dios se daba en el tabernáculo. O sea, la nube por el día se posaba en el tabernáculo, por la noche se convertía, esa misma nube se convertía en una columna de fuego. O sea, no había una columna de nube y una columna de fuego, sino que se convertía en una columna de fuego. También se convertía en oscuridad para que los enemigos no pudieran ver al pueblo de Israel. Se ponía entre medio del enemigo y el pueblo de Israel y se convertía en tiniebla de tal manera que podían estar cerca y no podían ver al pueblo de Israel. Eso está cuando ellos iban a cruzar el Mar Rojo. Recuerdan que el pueblo de Egipto iba persiguiendo al pueblo de Israel y la columna de nube se puso entre el medio del pueblo de Israel y el pueblo de los egipcios, y el pueblo de egipcios no veía al pueblo de Israel. O sea, estaban cerquita, iban cruzando ambos el mar. Sin embargo, el pueblo de Israel terminó de cruzar y Dios cerró el mar y ellos se ahogaron. O sea, la columna tenía varias formas para proteger a su pueblo. El trato de Dios se daba en el tabernáculo. Él protegía, ¿verdad?, a su pueblo en una tienda de campaña. Pero el mayor trato de Dios ocurrió cuando Jesús se hizo hombre. Es el mayor trato de Dios con el ser humano. Dios cerca, ¿tú te imaginas que el ser humano pueda estar junto con Dios, darle la mano, hablar con Él? Ya los discípulos de Jesús tuvieron esa oportunidad de estar con Dios, caminar con Él, hablar con Él y ver, disfrutar de todas esas maravillas que Él estaba haciendo. Es un gran privilegio, ¿cierto? Hoy día nosotros también podemos caminar con Él, podemos hablar con Él, podemos ir de la mano con Él a través del Espíritu Santo de Dios. Lo tiene. Es un privilegio, ¿verdad? Que el pueblo de Israel, ni ningún ser humano antes haya podido disfrutar de una bendición así tan grande. Tener al Espíritu Santo de Dios. ¿Sabía que el Espíritu Santo de Dios descendía en personas puntuales? En momentos específicos
para una acción específica. Sin embargo, hoy nosotros podemos tener el Espíritu Santo de Dios permanente en nuestra vida, en nuestros corazones. Fíjate qué privilegio, ¿verdad? Nosotros tenemos. Entonces aquí en este versículo 14 seguimos encontrando más cosas. ¿Qué otra cosa nosotros podemos ver aquí? Dice Juan que vimos su gloria. Vimos su gloria. Ese vimos quiere decir que él estuvo allí, o sea, él no se lo estaba inventando. Juan vivió de cerca. Juan fue uno de los discípulos más amados por Jesús y él escribe todas estas cosas como testigo ocular de Jesús. Vimos. ¿De quién está hablando aquí Juan? Cuando dice vimos su gloria. Él está hablando de los discípulos, de su compañero, ¿verdad? De ministerio. Él está hablando de ellos. Fueron testigos, cada uno de ellos, los 12, y cada uno porque hablamos de 12 discípulos o 12 apóstoles, pero nosotros encontramos que cuando Jesús se le apareció a ellos a puerta cerrada después de que resucitó, él les dijo paz a vosotros. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto yo os envío, ¿verdad? A predicar. Lo dividió de 2 en 2, lo mandó a predicar. Y salieron 70 personas a evangelizar, ¿cierto? O sea que había un gran grupo, no solamente eran 12, había un gran grupo para predicar, ¿verdad? El evangelio de la salvación. Él está hablando aquí de los discípulos de Jesús que fueron testigos oculares y ellos vieron a Jesús personalmente. Todo lo que Jesús hizo, el ministerio de Jesús en esos 3 años, ellos estuvieron ahí presentes. Dios estaba en Cristo. O sea, en Filipenses capítulo 2 nosotros encontramos el vaciamiento de Jesús. Jesús se vacía, deja su trono de gloria, todo lo que él poseía, y toma un cuerpo humano para acercarse a nosotros, para salvarnos, ¿verdad? Pero Dios estaba en él, o sea, él no dejó de tener esa deidad divina, de ser Dios. Y entonces se reveló, ¿verdad? Revelándose al hombre de una manera que pudiera ser contemplada. ¿Cómo lo vieron? ¿De qué forma lo vieron los discípulos a él? Bueno, especialmente en los acontecimientos de Jesús, de su ministerio, como la transfiguración y en todo lo que hizo Jesús, y en todo lo que dijo e hizo. O sea, en esos 3 años, todo lo que Jesús hizo fue revelar al Padre a través de los milagros y vimos su gloria en el día de la transfiguración. Cuando Jesús se transfiguró, estaba allí Juan, estaba Pedro y ¿quién más? ¿Quién? Santiago. Estaba Santiago, estaba Pedro, estaba Juan. Y él se transfiguró, ¿cierto? Quiere decir que su rostro brillaba más que la luz del sol. Su pelo, su ropa, todo se transfiguró de tal manera que ellos pudieron ver lo que había dentro de Jesús, la deidad de Dios que estaba dentro de él. Entonces por eso Juan está diciendo, nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito, o sea que su resplandor, su aspecto fue transformado de tal manera que ellos querían quedarse allí. Querían hacer allí 3 campamentos, porque allí se le apareció Elías y Moisés, junto con Jesús. Vamos a hacer aquí 3 campamentos, uno para ti, uno para Elías y uno para Moisés. Ellos querían quedarse allí, habitando junto con estas 3 personas
que resplandecían más que la luz del sol. Entonces, por eso Juan está aquí testificando de que ellos vieron su gloria. O sea, él está diciendo, nosotros no estamos inventando nada, nosotros no estamos mintiendo, nosotros no estamos enseñando otras cosas que no sea lo que nosotros vimos, porque ellos lo vieron personalmente. En los tiempos de Juan se habían levantado muchos falsos maestros que enseñaban otras doctrinas, enseñaban otras cosas y que distorsionaban el evangelio y estaban hablando mal de Jesús. Muchas personas estaban testificando que Jesús no era Dios, que Jesús no tenía poder para hacer todas esas cosas y estaban intentando distorsionar la verdad. Y Juan entonces empieza a escribirle para revelar que Jesús es Dios. Vimos su gloria como del unigénito del Padre. ¿Cómo? Aquí esta frase de ¿cómo? Bueno, porque podría ser estarías comparando a Jesús con algo, como dice, ¿cómo? ¿Verdad? Y es bueno entender lo que nosotros leemos, ¿cierto? En este verso. Bueno, lo podría leer nuevamente y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como, ¿cierto? Entonces, como puede sonar como una metáfora en español por el uso aquí desde el griego, nos transmite la idea de algo simbólico o aparente. No quiere, en el original no quiere transmitir esa idea de una metáfora o de una comparación. Juan no está comparando a Jesús con nadie. En el hebreo, la palabra usada muchas veces es kavod. La gloria de Dios es la belleza, el peso y la plenitud de todo lo que Dios es, que muchas veces se hace visible en formas que el alma lo percibe. Entonces, a nosotros, al tener el original traducido en nuestro idioma, muchas veces pierde el sentido del verbo original, cómo se escribió, o en el hebreo o en el griego. El griego antiguo, que le llamaba el griego koinet, que era el griego que se hablaba comúnmente, que se hablaba toda esa persona de ese tiempo. Y aquí es la gloria de Dios. La gloria, o sea, ellos vieron la gloria del Hijo de Dios. Eso es lo que Juan quiere expresar aquí. Él no está haciendo una comparación, no sé si me doy a entender. No es una metáfora, no está comparando a Jesús con nadie, sino que él está asegurando de que ellos vieron la gloria, que esa gloria que ellos vieron era del Hijo de Dios. En Éxodo capítulo 33, versículo 18, Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Muéstrame tu gloria. Él le pide ya la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Por eso Jesús he visto como la respuesta al deseo de Moisés. Moisés no pudo ver el rostro de Dios. O sea, muchas veces nosotros pensamos que la gloria de Dios es ver a Dios. La gloria de Dios es lo que Él es en esencia, en su esencia. Moisés solamente pudo ver una silueta resplandeciente, lleno de luz, de esplendor. Él no pudo ver el rostro, porque jamás alguien puede ver el rostro de Moisés. Bueno, de tal manera que cuando Moisés descendía de la montaña, el pueblo de Israel no podía mirar el rostro de Moisés.
porque resplandecía como la luz del sol, y tuvieron que ponerle un velo a Moisés para que el pueblo de Israel no tuviera miedo de mirar su rostro. ¿Viste qué resplandor habrá sido ese resplandor de la gloria de Dios? Que purificó a Moisés de tal manera que él también resplandecía más que la luz del sol. O sea, esto es lo que Juan está aquí expresando, lo que ellos vieron en Jesús, su resplandor, o sea, su gloria. ¿Me siguen? ¿Poco complicado? ¿Entienden sí lo que le estoy diciendo? Bueno, si no entiende, paro, ¿eh? Bueno, cuando Moisés dice, muéstrame tu gloria, estaba diciendo algo como, déjame conocerte tal como tú eres. Yo quiero conocerte, yo quiero verte tal y como tú eres. De tal manera que Dios le dice, tú me verás pasar, verá mi sombra. Y Dios mismo cubrió a Moisés con la mano de Dios. Dios lo puso a Moisés en una rendija, lo cubrió con su mano y él pasó y Moisés solamente vio la silueta de Dios. Y Dios mismo está proclamando Jehová, Dios fuerte y temible, que tiene misericordia a millares y a millares, ¿no? Entonces Moisés no pudo verlo a él, solamente vio la silueta. Está diciendo algo como, déjame conocerte, ¿verdad? Yo quiero conocerte. ¿Cuántas veces nosotros le decimos, quiero conocerte? ¿Cierto? Cuando tú oras, muchas veces le habrá dicho, no, a Dios quiero conocerte más, quiero conocerte. ¿Cierto? O sea, cuando tú le dices a Dios, yo quiero conocerte, le está diciendo, quiero ver tu gloria, pero Dios no va a dejar ver su gloria de nosotros. Nosotros vemos su gloria a través de la misericordia que tiene con nosotros, a través de salvarnos, a través de sanarnos, a través de darnos sustento, a través de darnos trabajo, a través del día a día, ¿verdad? Su protección, ¿cierto? Como Él nos guía, nosotros le vemos a Él, ¿verdad? Obrar. La gloria aparece incluso en la cruz. La gloria de Dios aparece incluso en la cruz. Ya veremos a Jesús diciendo que en la cruz será glorificado. Aunque no lo entendamos, en Jesús conocemos a Dios como Él es. Su poder, ¿verdad? Transformador. Él murió en la cruz, allí Él mostró su poder. La tierra tembló, se hizo tiniebla, luego el velo del templo se rasgó en dos, en señal de que tenemos acceso al trono de Dios, al lugar santísimo. O sea, ya no hacía falta ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, sino que tenemos ya entrada, ¿verdad? Libertad. Nosotros podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. Si allí se ve la gloria de Dios reflejada. Si fuera una metáfora o una comparación, diría, parecía ser el Hijo de Dios. Lo que sí quiere decir esta frase en el lenguaje original era la gloria característica del Hijo único. Dios no tiene más hijo, aparte de los hijos adoptivos que nosotros somos a través de Jesús, a través de aceptar a Cristo, nosotros somos hechos hijos suyos, ¿verdad? Entonces, vemos otra parte más aquí en este capítulo 12. ¿Qué otra cosa podemos observar aquí? Bueno, que era lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Bueno, hemos ido viendo
muchas partes, ¿verdad? De este verso. La primera parte que hemos visto ha sido, ¿alguien recuerda? ¿Qué hemos visto al principio? Que el verbo fue hecho carne, que habitó entre nosotros o tabernaculizó, ¿verdad? Tomó la forma de tabernáculo. ¿Qué más? Vimos su gloria, ¿verdad? Gloria cómo, y hemos analizado ese cómo, ¿verdad? Y ahora vamos a ver que él era lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? Lleno de gracia y de verdad. Esto no es una frase poética, es el evangelio. El evangelio. ¿Sabe qué significa evangelio? Buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas de salvación. Eso significa evangelio. Entonces, Dios no viene con una vara de hierro a darle al mundo lo que necesita, sino viene como lleno de gracia. ¿Y de qué? Y de verdad, de gracia. ¿Qué significaría gracia para ti? Te llega la idea de algo gratuito, ¿verdad? ¿Cierto? Algo gratuito, pero también gracia no significa algo gratuito. ¿Qué otra cosa le podríamos decir que es gracia? Algo inmerecido, algo inmerecido. Bueno, que tú tienes compasión, ¿verdad? Tú miras a una persona y te apiades de esa persona, ¿cierto? O sea, yo puedo ver a una persona que esté sufriendo e ir consolarlo y ya está, y irme. Pero cuando yo me pongo en el lugar de esa persona y yo voy más allá, doy más de mí, ayudo más, lo cojo a esa persona y le pongo en el lugar que necesita estar. Lo llevo a un lugar donde él reciba más, ¿verdad? Más ayuda. Entonces no solamente lo veo y le digo, ¿qué te pasa? Y hablo con él, no, sino que voy a más. La gracia de Dios fue a más por nosotros y está yendo a más en nuestra vida. O sea, él no solamente vino y murió y ya está, no, él está en nuestra vida. Rogó al Padre por el Espíritu Santo y ha puesto el Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos capacita, nos ayuda. O sea, la gracia de Dios. ¿Y eso cuánto te costó a ti? Tiene un precio incalculable. Tiene un precio que tú no puedes pagar. Por eso es gracia. Por eso es gracia, porque tú no lo puedes pagar. O sea, el precio que tú y yo merecíamos pagar, no podemos pagarlo. Cuando alguien cree que Dios viene sin gracia, vara de hierro, vive así. No, Dios no viene con vara de hierro, aunque sí que Él usa su vara de hierro cuando es necesario. Para esas ovejitas que son desobedientes, usa vara de hierro, pero Dios no viene con vara de hierro siempre. Dios viene con su gracia. Es amable, es bondadoso, es piadoso, misericordioso. En ansiedad constante, con miedo a fallar, sin identidad. O sea, toda la persona que piensa que Dios viene con vara de hierro, vive así, vive ansioso, nervioso, vive preocupado. No quiere acudir a Dios por miedo a que Dios le azote. Mejor se aleja. Prefiere mejor vivir alejado de Dios que acercarse a Dios por miedo a que Dios le dé. Y Dios no es así, hermanos. Cuando tú te acercas a Dios, Dios dice que era un corazón contrito
y humillado, Él no lo desecha. Él acepta, ¿verdad? Él te perdona, te restaura, te levanta. Entonces, podemos entonces pasar a decir que gracia. Según Juan Calvino, la gracia es perdón y poder activo de Dios, lleno de gracia, ¿verdad? Bueno, hemos visto que lleno de gracia, ¿cierto? ¿Qué dijo Juan Calvino? Que la gracia es perdón y qué más. Y poder activo. O sea, no es un poder muerto, no es un poder flojo, no es un poder que a veces sí o que a veces no. Está que activo, siempre está ahí. Que levanta al pecador. No es solo Dios, no te castiga, sino Dios te rescata y te transforma. Ese es el Dios que nosotros adoramos. No es un Dios que castiga, sino un Dios que te levanta. Ahora el asunto, a lo mejor tú estés diciendo sí, pero Dios sí que castiga, porque la Biblia dice que Dios disciplina como el padre al hijo que quiere, ¿verdad que sí? Cierto que dice eso la Biblia, que Dios disciplina al hijo, pero ¿a quiénes? Tú como padre y tú como hijo, que tú piensas que es una disciplina. ¿Y cuándo te disciplina? ¿O cuándo tú disciplinas a tu hijo? ¿Y por qué tú lo disciplinas? Porque un hijo que se porta bien, ¿verdad? Que no merece disciplina. ¿Cierto? Pero cuando tú disciplinas a un hijo porque tú sabes que necesita disciplina, necesita corrección. Entonces Dios disciplina a esos hijos desobedientes, a esos que necesitan ser disciplinados. Entonces, cuando tú vienes a Él y tú le pides perdón y tú te humillas delante de Él, no esperes que vas a venir con una vara para corregirte. No. Él no es como nosotros, Él no piensa como nosotros, Él no actúa como nosotros. Él es un Dios de amor, lleno de gracia, ¿cierto? Entonces, ¿él qué es lo que hace? Bueno, ahí está la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo, ¿qué fue lo que hizo el padre? Vino con una vara a esperarlo. Mírate sinvergüenza donde viene después que malgastó todo su dinero. No lo recibió con una vara y le dijo, lárgate de aquí, no te quiero ver, ¿verdad que no? ¿Qué fue lo que él hizo? Lo abrazó, lo recibió, lo besó, le puso un anillo, le puso ropa nueva, hizo una fiesta. Eso es lo que hace Dios con nosotros. ¿Ve? Entonces Dios no siempre viene con una vara de hierro. Entonces, ¿hemos entendido lo que es lleno de gracia? ¿Cierto? ¿Alguna duda? Bueno, pues ahora pasamos a la verdad. Lleno de verdad. Se refiere a la fidelidad constante de Dios a lo que ha prometido, la verdad de Dios. Corrige nuestra confusión, sana nuestra percepción y nos devuelve a la qué? A la realidad correcta. O sea, lleno de verdad. Dios no puede mentir, Él no puede fallar a ninguna de sus promesas, de lo contrario, dejaría de ser soberano. Dios todopoderoso. Él no puede fallar a nada de lo que Él ya ha establecido para favor del hombre. Él cumple en cada uno de su promesa, en cada detalle. Dios es fiel. Él es verdadero, ¿verdad? La gracia sin la verdad es peligrosa. Y yo diría que no puede haber gracia sin la verdad. Van de la mano, al igual que el amor, la fe y la obra. Van de la mano. Entonces, te promete que eres salvo,
pero te engaña al no confrontar tus errores, dejándote atrapado y esclavo de tus mismos pecados. ¿Quién hace eso? La gracia, ¿sin qué? Sin la verdad. Sería entonces un engaño. Entonces por eso Juan está aquí usando que la gracia, lleno de gracia y verdad. Porque no puede ir la gracia sola por un lado y la verdad por otro lado. Ambas tienen que ir juntas. Juntas. Dios no te puede abandonar. La gracia con verdad es el verdadero evangelio. Somos salvos por gracias, por medio de la fe, dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Salvo por gracia. Entonces, la verdad expone tu realidad para sanarte y la gracia te cubre. Juntas, no solo te perdonan, aunque tengas consecuencias, sino que te dan el poder real para romper, ¿qué? Las cadenas del pecado. Dios nos ha dado ese privilegio, nos ha dado ese regalo. ¿Para qué? Para acercarnos a Él. Y vamos a ver un ejemplo aquí. El pastor y un miembro de la iglesia. Gracia sin verdad. Atento a esto. Gracia sin verdad. Un hombre de la congregación está siendo infiel en su matrimonio. Va con el pastor a confesarlo, llorando por el miedo a que su esposa lo deje. El pastor, para no juzgarlo y sonar misericordioso, le dice: Dios te ama, hermano. Su gracia es infinita. Ve en paz. Pero evita confrontarlo con la gravedad de su pecado si le exige que cambie o busque ayuda. El hombre sale de la oficina pastoral sintiéndose perdonado y tranquilo, pero regresa a su casa cautivo de la infidelidad, destruyendo su vida y su familia en secreto. ¿Eso es gracia? ¿Sin qué? Sin verdad, porque este hombre no fue confrontado. Él vino, confesó su pecado y es como, bueno, no pasa nada, vete en paz. ¿Eh? Ahora, la gracia con verdad. El pastor lo mira a los ojos y con firmeza le dice: lo que está haciendo es un pecado grave que está destruyendo a tu esposa, a tus hijos y tu propia vida. Tiene que cortar esa relación de inmediato y confesar la verdad. Pero inmediatamente añade: no te voy a dejar solo en esto. Dios te perdona si te arrepientes. Y yo voy a caminar contigo, a aconsejarte y a ayudarte a restaurar tu matrimonio. Eso significa que aquí hay gracia y también hay verdad, ¿cierto? La verdad lo confronta con la gravedad de su error, pero la gracia le da la esperanza y el apoyo para restaurarse. Lo libra del castigo y además le da el poder para romper con esa doble vida ahora mismo, ¿cierto? Aquí hay una confrontación, hay un arrepentimiento y hay un seguimiento, ¿cierto? Para concluir, Jesús es Dios con nosotros. Ese Dios que antes se revelaba al hombre de diferente manera, ahora se hizo visible
¿verdad? Y habitó, ¿no? Entre la humanidad. Él vino al mundo lleno de lo que necesitábamos para ser salvos y volver a estar en relación con Dios. Jesús no solo trae salvación, sino que es la salvación encarnada. ¿Entienden eso? Él no trae salvación, Él es. Él es la salvación. Y Él muchas veces dijo, yo soy camino, soy verdad, yo soy la vida, yo soy el agua, yo soy el pan, yo soy la luz, ¿cierto? Yo soy la puerta. O sea que hay muchas veces donde Jesús está afirmando lo que Él es, ¿cierto? Jesús no solo vino a traer, él vino porque Él era, ¿verdad? Porque en Él se une Dios y la humanidad para restaurar la relación rota que había. Esa separación que había en el hombre y Dios, Jesús vino para quitarlo. ¿Qué es lo que tú realmente estás buscando de Dios? Respuestas, ayuda o conocerlo a Él mismo. Lleno de gracia y de verdad, si lleno de gracia y de verdad, significa que Dios se acerca para salvarte. ¿Cómo cambiaría eso la forma en que enfrentes o que enfrenta tus errores, tus miedos o tu futuro? Vuelvo a repetírtelo. Si lleno de gracia y de verdad significa que Dios se acerca para salvarte, ¿cómo cambiaría eso la forma en que enfrentas tus errores, tus miedos o tu futuro? Segunda pregunta, ¿qué cambiaría en tu vida diaria? Estudios, deudas, decisiones. Si realmente creyeras que Jesús es Dios con nosotros y no estás solo frente a lo que te toca vivir. Dios ha dado a su Hijo para que nosotros hoy día tuviéramos un gran regalo. ¿Regalo de qué? De salvación, ¿verdad? Y Él vino lleno de gracia, lleno de verdad para rescatarnos, para volvernos nuevamente al Padre. Yo no sé si tú estás agradecido de Dios, agradecida del Señor por darnos ese regalo, enviar a Jesús para reconciliar nuevamente con Él. O sea, Dios mismo, fíjate que nosotros estábamos alejados de Él por medio del pecado y Él mismo lo ha hecho todo para reconciliarnos con Él. Y eso es un regalo, ¿verdad? Eso es un regalo que Él nos ha dado a nosotros. Y es digno, ¿verdad?, de agradecer. Es digno de ser adorado, digno de nosotros acercarnos a Él y confiar cada día en su promesa, en todo lo que Él ha hecho por nosotros y lo que Él está haciendo, lo que vas a seguir haciendo y lo que a nosotros nos espera al final, ¿verdad?, de nuestra vida. Vida eterna, o sea que nosotros no nos quedamos ahí, sino que nosotros continuamos, ¿verdad?, el camino. Yo pienso que ahí empieza, ¿no?, nuestra vida, ¿cierto? Porque aquí estamos por poco tiempo, pero allí empieza, ¿verdad?, nuestra vida, la eternidad. Ahora estamos practicando aquí para ese tiempo. Pero qué bueno, ¿verdad?, que podemos entender. ¿Alguna duda, alguna pregunta acerca de lo que hemos compartido? ¿Lo he liado mucho o lo han podido entender? Un poco liado, digan la verdad.
¿Lo he liado o no? ¿No? Ah, bueno. Pues ponte en pie entonces.